En Inglaterra pasa algo que ni siquiera a los británicos les gusta admitir. Mientras el mundo se maravilla ante la realeza, las cabañas rojas y el encanto de Londres, millones de personas viven una realidad muy distinta, marcada por la pobreza, la inseguridad, el colapso del sistema sanitario y una silenciosa crisis de salud mental que afecta a todas las edades. Es un país donde el glamour de las postales esconde chabolas sin techo, a escasos metros de mansiones millonarias, y donde el futuro de muchas personas ya está comprometido por la falta de oportunidades. Hoy, Bello Mundo te lleva a ver qué ocurre realmente detrás del escaparate británico, porque la Gran Bretaña que ven los turistas es solo la mitad de la historia. Número 1. Localización e información general. Antes de entrar en lo que nadie te enseña de Inglaterra, hay algo que debe quedar claro, y que, créeme, sigue confundiendo a mucha gente. Inglaterra no es lo mismo que el Reino Unido. Puede parecer un detalle, pero marca la diferencia. El Reino Unido es un grupo de 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Comparten el mismo gobierno, pero cada uno tiene su propio acento, bandera, identidad cultural e incluso un equipo de fútbol propio en las competiciones internacionales. Inglaterra ocupa el sur de la isla llamada Gran Bretaña, donde, por cierto, también se encuentran Escocia, al norte, y Gales, al oeste. Irlanda del Norte, por su parte, está en otra isla, unida a la República de Irlanda. Londres es la capital de Inglaterra y también de todo el Reino Unido. Escocia, por ejemplo, tiene Edimburgo como capital, mientras que Gales tiene Cardiff, cada una en su rincón, con sus peculiaridades. Aclarada esta confusión geográfica, podemos centrarnos en la estrella del vídeo. Con unos 130.000 kilómetros cuadrados, Inglaterra es la mayor y más poblada de las 4 naciones del Reino Unido. El terreno es suave, con verdes colinas, pastos hasta donde alcanza la vista y paisajes que recuerdan a películas de época. Entre los atractivos naturales, destaca la costa jurásica en el sur, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, con impresionantes acantilados y formaciones rocosas. También están los famosos acantilados blancos de Dover, desde donde, en días despejados, se puede ver Francia a través del Canal de la Mancha. Y por supuesto, el río Támesis, que atraviesa Londres y aparece en casi todas las escenas emblemáticas de la ciudad. Sobre el tiempo, días nublados, cielos grises, lluvia fina. Los veranos son frescos y los inviernos húmedos, pero nada demasiado extremo. Una vez trazado el territorio y resueltos los mitos geográficos, es hora de explorar el lado que nadie suele mostrar, porque detrás de las postales hay mucha historia sorprendente. Número 2. Historia. Antes de entender los problemas actuales, conviene dar un paso atrás. Inglaterra fue una de las naciones más influyentes del planeta. Tenía colonias en todas partes: África, Asia, América, acumulando poder, dinero e influencia durante siglos. Mientras Londres se convertía en símbolo de riqueza y sofisticación, lo que ocurría en las colonias quedaba a menudo fuera de la ecuación. Explotación, desigualdad, imposición cultural, todo formaba parte de la ecuación. Estos reflejos siguen ahí. El contraste entre el lujo de la élite británica y la vida de los marginados es evidente. Y este legado histórico también influye en las tensiones raciales, las disputas por el espacio y el acceso a los derechos. La Gran Bretaña de hoy sigue cargando con el peso de las decisiones que se tomaron entonces, y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar a partir de ahora. Número 3. El aumento de la pobreza. Cuando se piensa en Inglaterra, la imagen que viene a la mente es la de un país rico, estructurado y estable. Pero la realidad para muchas personas allí dista mucho de ser esa. Actualmente,
Más de 16 millones de personas viven en la pobreza en el Reino Unido. Eso es casi una cuarta parte de la población. Y la estadística más preocupante: 1 de cada 3 niños crece en la pobreza. Y no es exageración. Hay familias que tienen que elegir entre pagar la factura de la luz o poner comida en el plato. Los bancos de alimentos se han convertido en una solución de emergencia. Solo en 2023, más de 3 millones de personas tuvieron que recurrir a donaciones para no pasar hambre. Es surrealista pensar que, en pleno siglo XXI, en un país considerado desarrollado, haya colas de personas esperando las sobras del mercado. La situación ha empeorado con la pandemia y el aumento del coste de la vida. Si poner comida en la mesa ya se ha convertido en un reto, imagínense pagar el alquiler. Número 4. Crisis de la vivienda y personas sin hogar. Tener un lugar donde vivir, algo que debería ser básico, se ha convertido en un auténtico privilegio para muchas personas allí. Con los alquileres disparados y el valor de las casas casi inalcanzable, cada vez más personas se ven empujadas a la calle. En 2024, una sola noche se registraron casi 5.000 personas viviendo a la intemperie en el Reino Unido. Así es, 5.000 seres humanos sin un techo seguro sobre sus cabezas en uno de los países más ricos del mundo. Y la situación no hace más que empeorar. Esta cifra representa un aumento del 20% respecto al año anterior, y sin embargo, se sigue subestimando. Muchas personas que han perdido sus hogares acaban escondiéndose en refugios improvisados, compartiendo espacio con familiares o aceptando cualquier rincón donde poder dormir unas horas. Según cifras oficiales, más de 125.000 familias, incluidos más de 160.000 niños, viven hoy en alojamientos provisionales, sin ninguna estabilidad. Es esa dura realidad en la que nadie sabe dónde va a dormir al día siguiente. Esta crisis de vivienda es tan grave que algunas zonas se han convertido prácticamente en campamentos al aire libre, con calles enteras tomadas por tiendas improvisadas. Y el gobierno, a pesar de sus muchas promesas, no parece dar abasto. ¿No me crees? ¿Ves esta imagen en tu pantalla? Fue tomada hace muy poco, a pocos metros de la famosa Park Lane, una de las avenidas más lujosas de Londres, en pleno barrio de Mayfair, que, por cierto, es también el lugar de nacimiento de la reina Isabel II, recientemente fallecida. ¿Y qué hay allí ahora? Un campamento con 24 tiendas improvisadas que albergan a personas sin hogar. Así es, 24 tiendas de campaña en un solo tramo de uno de los barrios más caros y exclusivos de la capital británica. Es el retrato de un contraste absurdo. A un lado, edificios millonarios, tiendas de diseño y coches de lujo. Al otro, familias enteras viviendo en tiendas de campaña, sin baños, sin seguridad, sin ningún tipo de estabilidad. Y lo peor es que, en este escenario, la vulnerabilidad no hace más que aumentar. Cuando una persona ya lo ha perdido todo y no tiene a dónde ir, está aún más expuesta a una serie de riesgos, incluido un problema aún más grave del que hablaremos a continuación. Número 5. Prostitución y explotación sexual. Tras el encanto de los pubs londinenses y el brillo de sus escaparates, se esconde una escena a la que a poca gente le gusta enfrentarse. Un submundo silencioso de prostitución y tráfico sexual que afecta a miles de mujeres vulnerables. Según la organización Streetlight UK, más de 100.000 personas ejercen la prostitución en el Reino Unido, y la mayoría de ellas afirman que les encantaría salir de ella. ¿Cuál es el problema? Casi siempre han caído en ella por causas ajenas a su voluntad: deudas, adicciones, antecedentes de malos tratos o falta total de apoyo. Y cuando se trata de seres humanos, el agujero es aún más profundo. Mujeres de diversos rincones del mundo, como Europa del Este, América Latina, Asia y África, son engañadas con promesas de estudio o trabajo.
Cuando llegan, descubren que están atrapadas en un ciclo de explotación. Esto es lo que les ocurrió a 3 mujeres brasileñas en 2020. Las atrajeron con una beca para un curso de inglés. Nada más aterrizar, ya estaban controladas por una pareja que les exigía 500 libras diarias en programas. A cambio, solo recibían 250 a la semana, más otras 50 para comida. Para alcanzar el elevado precio fijado por los explotadores, las mujeres se veían obligadas a menudo a reunirse con 15 o 20 clientes en un solo día, según la policía. Y el control era total. Teléfonos móviles vigilados, cámaras en las habitaciones, amenazas constantes de exponer las imágenes a la familia. Al principio, seguían asistiendo a clase, pero pronto se vieron obligadas a dejarlo todo. Todo esto ocurrió en el corazón de uno de los países más ricos del planeta. Y no es un caso aislado. En los últimos años han salido a la luz escándalos de bandas que explotaban a menores en ciudades inglesas. Miles de niñas sufrieron abusos sistemáticos mientras las autoridades hacían la vista gorda. Es un problema grave y antiguo que se sigue ocultando bajo la alfombra. Número 6. Desigualdad social y racial y falta de oportunidades. A Gran Bretaña le gusta mostrar al mundo una imagen moderna, justa y desarrollada. Pero cuando se levanta el telón, lo que emerge es una sociedad dividida, con desigualdades que no hacen sino profundizarse. Por un lado, una élite vive cómodamente, estudia en las mejores escuelas y ocupa los puestos más influyentes del país. Por otro lado, una gran parte de la población sigue luchando por llegar a fin de mes. Y esta división social adquiere un peso adicional cuando nos fijamos en la raza. Negros, sudasiáticos y otras minorías étnicas se enfrentan a muchos más obstáculos para salir de la pobreza que los británicos blancos. Incluso décadas después del fin del imperio y de la llegada de inmigrantes de distintas partes del mundo, el racismo estructural sigue marcando el paso. Comunidades enteras siguen atrapadas en barrios olvidados, con empleos mal pagados y escuelas públicas con escasos recursos. Y la desigualdad empieza en las aulas. Solo el 7% de la población británica asiste a las escuelas públicas más caras. Pero este pequeño grupo cubre casi el 40% de las vacantes en los puestos más altos del país. En otras palabras, los hijos de la élite se mantienen en la cima, al frente de gobiernos, tribunales y grandes empresas, casi siempre con los mismos apellidos, procedentes de colegios tradicionales como Eton. Mientras tanto, los nacidos lejos de estos círculos tienen que trabajar el doble. Se enfrentan a escuelas públicas masificadas, a la falta de apoyo, y luego tienen que competir por la universidad y el mercado con mucha menos preparación. Falta de dinero, falta de contactos, falta de oportunidades. ¿El resultado? Un país donde los que nacen pobres apenas pueden cambiar de vida. Y esto tiene un precio. Crece el descontento, la sensación de injusticia y el clima de tensión entre clases. Y cuando incluso los servicios esenciales empiezan a fallar, las cosas se complican aún más, como estamos a punto de ver en el sistema sanitario. Número 7. Sistema sanitario sobrecargado. El NHS, siglas de National Health Service, es el sistema de sanidad pública del Reino Unido. Creado para ofrecer asistencia gratuita y universal, fue en su día motivo de orgullo nacional, pero hoy se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia. En muchas partes del país, conseguir una simple consulta o una intervención quirúrgica se ha convertido en todo un reto. La lista de espera supera ya los 7.600.000 tratamientos. La gente lleva meses, o incluso más de un año, esperando para procedimientos básicos. Las salas de urgencias están siempre llenas. Menos del 75% de los pacientes son atendidos en menos de 4 horas. Hace 10 años, este porcentaje era de casi el 97%.
La crisis tiene varias causas: recortes presupuestarios, mala gestión y el fuerte impacto de la pandemia, que ha sobrecargado aún más un sistema ya de por sí frágil. Para empeorar las cosas, ha habido propuestas para privatizar parcialmente el NHS. Y esto ha desatado una advertencia: si la sanidad se convierte en un negocio, quienes no puedan permitírsela podrían acabar sin asistencia. Y quienes más sienten el peso de esta situación son quienes dependen totalmente del servicio público. Lo que antaño fue uno de los pilares del bienestar británico muestra ahora claros signos de colapso. Y cuando la sanidad entra en crisis, el impacto no se limita a los hospitales, sino que se extiende a toda la sociedad. Número 8. La crisis de las drogas. Por desgracia, el Reino Unido también se enfrenta a un panorama preocupante en lo que respecta a las drogas. En varias ciudades, especialmente en las zonas más pobres, el consumo de sustancias pesadas como el crack y los opiáceos se ha convertido en una epidemia silenciosa. Se calcula que más de 330.000 personas consumen estas drogas con regularidad. En el norte industrial de Inglaterra, el desempleo y la falta de perspectivas han empujado a muchos a la adicción. En 2023, solo en Inglaterra y Gales, se registraron más de 2.500 muertes por sobredosis, un aumento de casi el 13% respecto al año anterior. Otro punto crítico es el consumo de la droga Spice, un cannabis sintético extremadamente fuerte y barato, que se ha extendido entre las personas sin hogar. En Manchester se calcula que el 95% de las personas sin hogar consumen esta sustancia con frecuencia. El efecto es devastador y el coste es bajo, lo que hace que esta droga sea aún más accesible para aquellos a los que no les queda nada. El gran problema es que el consumo de drogas está ligado a todo un ciclo de miseria y delincuencia. Para mantener su adicción, los adictos a veces roban, se prostituyen, acaban en el hospital. La comunidad sufre la violencia vinculada al tráfico de drogas y se convierte en un círculo vicioso. Hablando de violencia. Número 9. Violencia y delincuencia urbana. Otro lado oscuro que mucha gente ignora es el aumento de la violencia en las ciudades inglesas. En Londres y otros grandes centros urbanos, los delitos con arma blanca se han convertido en rutina. Casi todas las semanas se registran apuñalamientos en los que están implicados jóvenes. Para hacerse una idea, en un solo año se registraron más de 50.000 delitos con arma blanca en Inglaterra y Gales, y las agresiones han aumentado casi un 80% en la última década. Es un salto aterrador, sobre todo en las zonas más pobres, donde los jóvenes se sienten atraídos por las bandas en busca de algún tipo de pertenencia. Factores como la falta de perspectivas, los recortes en los programas sociales e incluso la influencia de una música que romantiza la delincuencia crean un terreno fértil para que este escenario se extienda. Y no se trata solo de peleas entre bandas. Hay tráfico de drogas, robos con violencia, invasiones y una sensación general de inseguridad que afecta incluso a las ciudades más pequeñas, muchas de ellas afectadas por el desempleo y la reducción de la vigilancia policial. Y el problema no está solo en las calles. La propia policía británica ha sido objeto de graves acusaciones: abuso de poder, racismo y discriminación contra las minorías. Tras las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, manifestaciones similares también han cobrado fuerza en el Reino Unido, lo que revela que el problema es más profundo de lo que parece. Número 10. El colapso de la salud mental. Después de todo esto, pobreza, violencia, crisis de vivienda, falta de oportunidades, era inevitable. La salud mental de la población británica pende de un hilo. Según el Comisionado para la Seguridad del Paciente, organismo público que vigila la seguridad de los pacientes en el sistema sanitario,
casi 1 de cada 5 adultos del país consume antidepresivos de forma habitual. Nunca antes tantas personas habían recurrido a la medicación para hacer frente a la vida cotidiana. En los últimos 10 años, el número de recetas casi se ha duplicado. Y no es de extrañar. La pandemia de COVID, el aislamiento, la inseguridad económica, todo ello ha echado leña al fuego emocional. Muchas personas entraron en crisis y el sistema sencillamente no pudo hacerles frente. Hoy en día, los pacientes esperan meses para una sesión de terapia en el NHS. Otros renuncian incluso antes de recibir asesoramiento. Mientras tanto, la ansiedad, la depresión e incluso la drogadicción siguen aumentando, sobre todo entre los jóvenes. Para colmo, también crece la sensación de soledad. Ancianos aislados, jóvenes perdidos entre tanta conexión digital y tan poco contacto real. Esa flema británica, esa forma de ser comedida y reservada, convive ahora con lágrimas silenciosas a puerta cerrada. Es un colapso silencioso, un reflejo directo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y esto es todo por hoy. ¿Y tú? ¿Alguna vez imaginaste que Inglaterra tenía una cara tan diferente a la que solemos ver en películas y fotos de postal? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido. Si quieres ver el mundo desde perspectivas que nadie más te muestra, quédate con nosotros aquí en Bello Mundo. Todavía hay mucha historia que las rutas tradicionales prefieren ocultar. Gracias por quedarte hasta el final. Y hasta la próxima.